¿Puede un perfilador entrar a la escena del crimen y descubrir al asesino en unos minutos? ¿Puede un perfilador leer la mente de un asesino? Para entender al criminal, ¿hay que pensar como él? Si alguna vez viste Mentes Criminales y quisiste ser perfilador criminal, no cierres este video. En los próximos minutos vas a descubrir qué hace realmente un perfilador, qué necesitas estudiar y por qué conceptos como indicio, evidencia y prueba son fundamentales para entender la investigación criminal. Y sí, también veremos qué tan real es la serie. De acuerdo con el Dr. Wayne Petherick, retomado también por el Dr. Alfredo Velasco Cruz, pionero en perfilación criminal en México, refieren que la perfilación criminal es una especialidad de la criminología aplicada a lo forense. Esto con la finalidad de inferir características del agresor con base en el comportamiento mostrado en la escena del crimen. Hay muchísima información respecto a cuál debería ser la formación académica que debe tener un perfilador criminal. En este video nos vamos a basar en lo que menciona el Dr. Brent Turby en su libro Criminal Profiling: An Introduction to Behavioral Evidence Analysis, en donde él refiere algunas pautas que debería tener en consideración el perfilador a la hora de formarse como profesionista, y que posteriormente también lo retoma el Dr. Alfredo Velasco Cruz. Lo primero es una formación base en ciencias del comportamiento. Algunas de las ciencias que se pueden estudiar son criminología, psicología, sociología, psiquiatría y trabajo social. Esto porque evidentemente el perfilador va a trabajar con lo que nosotros podríamos denominar algo que no se puede embalar, con los celos, con la ira, con la venganza, con el miedo. Esos van a ser los principales indicios que va a tener el perfilador a la hora de trabajar. Segundo, el perfilador debe contar con conocimientos avanzados en criminalística o ciencias forenses en general. ¿Esto por qué? En primera instancia, hay algo que vamos a denominar como cadena de custodia. La misma es un registro donde se marcan todas las intervenciones realizadas por los especialistas, desde el primer respondiente que llega al lugar de intervención, puede ser el lugar de los hechos o el lugar del hallazgo, hasta que los indicios pasan a ser evidencia y pasan a un laboratorio para su posterior análisis. El perfilador debe tener la capacidad de evaluar cuáles de estos indicios o evidencias le funcionan para poder elaborar el perfil, porque ojo, el perfil debe basarse única y exclusivamente en la evidencia tangible que tengamos respecto a un caso en particular. No podemos inferir o especular con base en algo que no tenemos ciencia cierta. Por ejemplo, indicios de los que no tenemos certeza, hechos de los que no tenemos certeza que no ocurrieron como tal. Entonces, el perfilador debe tener esa capacidad crítica de poder evaluar qué le funciona y qué no para su evaluación y su posterior perfil. Tercero, esto podría sonar muy evidente, pero ya entramos aquí a la formación como tal, en la elaboración o el diseño de perfiles criminológicos. Esto puede ser por medio de una especialidad o un posgrado como una maestría. Algunas universidades en donde se podrían estudiar, al menos aquí en México, es el Colegio Libre de Estudios Universitarios, CLEU, o el Instituto Colimense de Ciencias Forenses, en donde ambas instituciones cuentan con la maestría en perfilación criminal con un nivel bastante bueno en cuanto a profesionistas para la formación de los futuros perfiladores. Ahora bien, el Dr. Brent Turby también menciona algunas otras características que ya son más de la persona como tal que de la formación académica del perfilador, como puede ser que sea una persona de mente abierta, que no sea prejuiciosa, porque muchas de las investigaciones se pueden sesgar por los prejuicios que tiene el investigador. Entonces, esto en aras de poder realizar una investigación científica, el perfilador siempre debe estar con la mente abierta al lugar en donde acuda. Puede que haya costumbres, que haya modos de actuar, que a lo mejor para el perfilador no son tan bien vistos con base en de donde él o ella provengan, pero para determinada comunidad eso es algo normal. Entonces, el perfilador debe ir siempre con la mente abierta, debe tener un amplio bagaje cultural, porque el perfil criminal no es solamente investigar comportamiento,
sino también investigar aspectos culturales, sociológicos, que nos puedan llevar a la verdad histórica de los hechos. Ahora bien, ¿por qué mencionamos la parte de indicio, evidencia y prueba? Nuevamente, en la parte de los conocimientos avanzados en criminalística, el perfilador debe tener muy clara esta diferencia, porque con base en eso es que también va a establecer el perfil criminal del probable o de los probables agresores. Vamos a empezar con indicio. Indicio definido como todo aquel material sensible significativo que puede encontrarse en un lugar de intervención. Pueden ser cigarrillos, pueden ser casquillos, pueden ser cabellos, etcétera, que nos indica que algo pasó en ese lugar. No tenemos certeza de que tenga relación, pero nos indica que algo ocurrió en ese lugar. Posteriormente, cuando el indicio es llevado a un laboratorio para su posterior análisis, ahí se estaría transformando en una evidencia. ¿Por qué? Porque ya es evidente que este indicio tiene relación con el hecho que se está investigando. Esta evidencia, ya una vez que ha sido aprobada para presentarse en juicio, se convierte en una prueba, la cual se va a someter a juicio del juzgador, valga la redundancia, para que él determine si esta prueba cumple con los requisitos para poder investigar el delito, para poder corroborar que una persona tuvo participación o no en un determinado hecho delictivo. Estas tres fases, desde indicio hasta prueba, las debe tener muy claras el perfilador criminal, porque como lo mencionábamos anteriormente, si un indicio se alteró desde que se embaló o se recolectó, o incluso fue alterado en laboratorio, dentro de la cadena de custodia, este indicio ya no nos podría servir, podría ser desestimado a la hora de presentarlo en un juicio, y el perfilador ya no tendría los elementos para poder establecer dicho perfil. De igual manera, a lo largo de la investigación, el perfilador puede detectar otros indicios que a lo mejor la policía no pudo detectar, porque nuevamente el perfilador está entrenado para ver cosas que muchas veces la policía no puede ver, pero no por falta de capacidad, sino porque su entrenamiento es diferente. Otro aspecto muy importante en cuanto a la formación académica de un perfilador debería ser un posgrado o una especialidad en victimología forense. ¿Por qué? A lo largo de la historia, la criminología se ha centrado principalmente en la figura del agresor, dejando de lado a la figura de la víctima. Entonces, la victimología forense nos va a servir porque para tener un buen perfil criminológico, también es muy importante tener un buen perfil victimológico. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a determinar si una víctima, por ejemplo, fue al azar, fue escogida por parte del agresor, cuál fue el nivel que tenía esa víctima con respecto al agresor, si era una víctima de alto, mediano o bajo riesgo. Entonces, el estudiar a la víctima nos va a poder generar más matices, nos va a poder aportar más elementos en la investigación, porque con base en eso también podemos establecer si hay algún tipo de patrón, ya que eso es otra de las tareas que realiza el perfilador, que es el linkage o la vinculación de casos, que es ese proceso a través del cual el perfilador analiza diferentes casos que pudiesen quizás a primera vista no tener relación, pero cuando se analizan a profundidad podemos especificar o podemos establecer que hay una probable relación, tomando en consideración aspectos como por ejemplo la víctima, el lugar de los hechos, el lugar del hallazgo, la forma en cómo se cometió el delito, puede ser homicidio, agresión sexual, etc. Entonces, todos estos elementos pueden servir al perfilador para hacer una vinculación de casos y con base en ello poder establecer si estamos frente a un delincuente que solamente cometió un delito, podemos estar frente a un delincuente serial, etc. Ahora bien, la serie de mentes criminales, si bien fue asesorada por expertos perfiladores para su elaboración, lo cierto es que está un poco alejado de la realidad, puesto que la perfilación criminal en la actualidad, con tal de contener esa cientificidad, deja de lado muchos aspectos que en la serie pueden ser muy llamativos, muy atractivos, como por ejemplo establecer en un perfil, estamos hablando de una persona caucásica en sus 20-30 años,
problemas con su madre, etcétera, etcétera. Ese tipo de características en la actualidad ya no son viables a menos que contemos con la suficiente evidencia física y tangible para poder establecerlo. Si no, el nosotros llegar y establecer algo como con base en mi experiencia, con base en lo que yo sé, esto puede desestimarse a la hora de presentar el perfil en juicio. ¿Por qué? Porque la experiencia, si bien es un factor importante para el perfilador, lo cierto es que para presentarse en una audiencia, lo que importa va a ser la metodología rigurosa y científica que haya elaborado o con la que haya sustentado su perfil para poder presentar sus conclusiones. Entonces, Mentes Criminales, si bien nos puede atraer de cierta forma por el aspecto hollywoodense, lo cierto es que en la realidad no se aplica mucho de lo que vemos en la serie. En la actualidad, el doctor Alfredo Velasco refiere que algunas características que nosotros podríamos establecer en un perfil son, por ejemplo, si el agresor contaba con conocimientos en el lugar de los hechos, es decir, si su modus operandi le permitía cometer el delito sin que se esforzara mucho, que el modus operandi le permitiera su posterior escape o salida del lugar de los hechos sin mucho esfuerzo, y también algunos aspectos como por ejemplo si el delincuente era primo delincuente o ya contaba con experiencia. ¿En qué nos podemos fijar en esto? En que por ejemplo tiene o tomaba medidas que se denominan de conciencia forense. ¿Qué quiere decir esto? Que el perfilador puede utilizar guantes, si es una agresión sexual que utilice preservativos, esto en aras de evitar ser descubierto, o posiblemente porque si el agresor ya se encuentra en los registros de la policía, esto pues le daría más herramientas a la autoridad para poder investigarlo. Por último, solamente me gustaría recalcar que si ustedes se quieren dedicar a esta bella profesión que es la perfilación criminal, inténtenlo. No tiene nada que ver con mentes criminales, no vayan a decepcionarse cuando estén trabajando en el área, pero en general no. Mentes criminales no es lo mismo que hace un perfilador ya en el campo, no es lo mismo que hacen los investigadores. ¿Por qué? Porque en mentes criminales abusan mucho del inferir características con base en evidencia que todavía no tienen o que es muy limitada. Entonces no hay que caer en el error de creer que lo que se hace en mentes criminales es lo que hace realmente un perfilador criminal. Si te gustó el video, en el próximo capítulo vamos a hablar sobre qué contiene un perfil criminal, cómo debería elaborarse y cuál sería una estructura adecuada para su elaboración y posterior presentación ante una autoridad competente. Nuevamente, muchas gracias si te quedaste hasta el final del video. Soy el politólogo chismoso. Que tengas un excelente día.